Hoy, 20 de enero del 2025, a las 12:02 de la tarde, hora de Washington, toma posesión la nueva administración de Donald Trump. Se levanta la carta y vamos a ver cuáles son las tendencias de su gobierno para estos próximos años y que de alguna u otra forma, o conforme vayamos leyendo la carta, nos vamos a ir dando cuenta de ciertas cosas que ya se vienen presentando. Vamos a desengañar otras de acuerdo al simbolismo astrológico y vamos a confirmar otras más. 20 de enero a las 12:02 tenemos el Sol en la casa 10 en Acuario y el ascendente en Tauro. Estamos hablando de dos signos fijos. Vamos a empezar por interpretar al gobierno, que en este caso es el Sol, que es la casa 10. Y también el regente de la casa 10, que en este caso es Capricornio, vamos a interpretar a Saturno. Primeramente, llama mucho la atención este aspecto, esta conjunción de Sol-Plutón, porque el gobierno de Donald Trump y él mismo van a tener una actitud intimidante, una actitud autoritaria, una actitud altiva también. Y también podrán tener una actitud, eh, vamos a llamarlo así, radical e impulsiva. Es decir, si no se entra dentro de sus condiciones, está mucho esta parte de dejar a un lado ciertas negociaciones o ciertos acuerdos. Entonces, esta es la actitud de entrada que está teniendo el gobierno de Donald Trump, muy cortante, deja muy poco la brecha para llevar una negociación armónica, una comunicación armónica, ya que incluso el Sol y Plutón están recibiendo una posición de Marte, que esto lo incentiva todavía más. Entonces, todas esas actitudes altivas, radicales, impositivas, e intimidantes, va a ser una forma como una carta de presentación para el mundo. Eso por un lado. Por el otro, vamos a interpretar este mismo Sol en Acuario, aunado a esa conjunción con Plutón. Eso nos está marcando una reestructura en la propia política de los Estados Unidos. Va a haber una reestructura, va a haber cambios, va a haber ciertas, eh, ciertos cierres de formas de administración en su propia política. Entonces, algo que pretende hacer este gobierno es hacer morir. ¿Por qué digo hacer morir? Porque es Plutón. Hacer morir viejos patrones o viejos modelos dentro de la política. Hay un enfoque al modernismo, a la tecnocracia, cuando estamos hablando de Acuario y estamos hablando de modelos políticos. A Acuario le toca la parte de la tecnocracia. No por nada hemos visto ciertas negociaciones o ciertos acuerdos, ciertas reuniones con empresarios precisamente de plataformas tecnológicas, como el dueño de Tesla, y algunos otros encuentros, algunas otras negociaciones que tienen que ver inclusive también con la tecnología, ya que Acuario no solamente rige la política,
sino también en la parte de la ciencia y la parte de la tecnología. Entonces, ahora, esta parte de la tecnocracia, y hablando de Acuario como redes sociales, también vienen cambios en ese sentido. Vienen cambios dentro de los Estados Unidos y va a haber cierta reestructuración en el empleo y manejo de plataformas dentro de los Estados Unidos, como por ejemplo, hace algunos días escuchábamos precisamente del encuentro del dueño de Facebook, de Zuckerberg, en donde llegaron a acuerdos, donde llegaron a negociaciones, en donde se tenía que hacer ciertos cambios. Si Facebook quería seguir estando en Estados Unidos, tenía que hacer ciertos cambios en el lenguaje de su propia plataforma. Y aquí lo vemos. Sol, Plutón, la parte imperativa, ¿sí? La parte de poner las condiciones. ¿Quiere seguir aquí? Va a ser bajo mi modelo. Entonces, no solamente son cambios en la política, no solamente son cambios en la tecnología, sino en cómo se va a plantear, cómo se va a manejar la parte de las redes sociales. Se han dado cuenta de la gran importancia que tienen todas estas plataformas, todas estas aplicaciones. No por nada también se pretende quitar el esta plataforma llamada TikTok. ¿Por qué? Porque es de un país extranjero, China. Entonces, son varias negociaciones, varias cuestiones políticas que van a llegar a afectar o van a llegar a cambiar la forma de manejarse las redes sociales. Muy importante esto para este gobierno. Ahora, recordemos que hablando del racismo en astrología, hay dos signos que nos hablan de ello, que es Virgo y que es precisamente Acuario. A Acuario podemos hablar de la igualdad, de la fraternidad, del humanismo, etcétera, etcétera, pero en la parte negativa, también Acuario representa el racismo. Y aquí este Sol conjunción Plutón en Acuario nos está hablando de ello. Aquí hay un fortalecimiento de esa idea de una raza superior. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué menciono de una raza superior? Porque estamos hablando del Sol, que está haciendo una conjunción en la parte más alta del zodiaco, que es el medio cielo. Está a 4 grados. Eso por una parte. Por el otro, Acuario nos habla de las alturas y Plutón nos habla de poder. Entonces conjuntamos estas tres características y nos está hablando de una ideología, de una raza superior o de una ideología superior. Si nosotros observamos la política de Trump, obviamente estamos hablando de una superioridad de la raza blanca. No vamos tan lejos. Es eso. Entonces, estamos viendo, perdón, una actitud racista que se pudiera dar a los países, pues, eh, a los países latinoamericanos. Eso por un lado. Ahora, si vamos a interpretar a Capricornio en el medio cielo, desde ahí, vamos a empezar a ver que es un gobierno limitante. Capricornio, características capricornianas es eso. Capricornio se sabe limitar, se sabe restringir, se sabe medir. Ujú. Capricornio es escueto. Y Saturno, por esta cuestión de sus anillos, otra vez nos habla de sus límites.
habla de restricciones. Por eso, en los últimos días hemos escuchado hablar de Donald Trump de ciertas imposiciones y de ciertas limitaciones. Entonces, esa va a ser otra característica, otro perfil del gobierno. De alguna u otra forma va a estar marcando limitaciones. No por nada, hemos estado escuchando también hablar acerca de las deportaciones, de los migrantes, de los millones de migrantes que hay. Eso es una limitación. Están poniendo restricciones, de alguna u otra forma, se están reestructurando nuevamente. Ahora, ese Saturno, el regente de Capricornio, está en Piscis. Saturno no tiene mucho que hacer ahí, ya que es un planeta de tierra en un signo de agua. Las cosas no van a cuajar como el gobierno de Donald Trump quisiera. Va a haber muchas propuestas, va a haber muchas iniciativas, se van a hacer proyectos, pero no todos ellos se van a concretar o se va a esperar grandes frutos. No se va a esperar grandes frutos. Hay algo que van a tener que revalorar, hay algo que van a tener que checar, ¿sí? Y también hay algo que van a tener que reestructurar. Pero con tantas limitaciones, no va a ser eh, el- la idea correcta para que este gobierno americano, estadounidense, se supere. Al contrario, tienen la tendencia a hacer las cosas más lentas, cosa que no les conviene. Regresándome otra vez a esta parte de Sol-Plutón, oposición Marte, hay algo que al gobierno de Donald Trump le urge tremendamente. Tienen ese deseo de volverse a posicionar en donde Estados Unidos estaba, volver a tomar el control, volver a tomar el poder, volver a tomar el dominio, que en algunas otras décadas lo tuvieron, pero que desafortunadamente ahorita y desde la parte económica no se ven muy fortalecidos. Entonces, a este gobierno estadounidense les urge volverse a posicionar en lo alto, como en décadas pasadas. Ahora bien, hablando acerca del ascendente, está Tauro, el regente de Tauro, Venus, y Venus está en Piscis. Otra vez haciendo una conjunción con Saturno, ¿sí? Otra vez nos está hablando de esas limitaciones, nos está hablando de esas restricciones como país. Sin embargo, ese Venus en Piscis no deja de tener acciones generosas, no deja de tener acciones, vamos a llamarlo así, bondadosas, no deja de dar apoyo humanista, ¿sí? Aquí es algo que estamos viendo de una forma, digámoslo así, un poco opuesta a lo que veníamos expresando. Se están portando intimidantes, contundentes, dominantes, pero por otro lado no van a dejar de dar apoyo y no solamente apoyo a su pueblo norteamericano, sino este humanismo va a estar abierto en forma general, sí con sus restricciones, sí con sus límites, porque no deja de estar ahí Saturno. Ese Urano en la casa uno que también nos habla parte de la actitud de esta nación, perdón, sí, de esta administración nueva de Donald Trump, perdón,
Es que pretenden hacer cambios nuevamente, una reestructura en sus finanzas, ¿sí? Le van a apostar mucho a todo lo que tenga que ver con la tierra, ajá, por un lado. Le van a apostar mucho a todo lo que tenga que ver con la comunicación, con las redes sociales, con la tecnología, con la ciencia y obviamente también con las cuestiones del petróleo. ¿Por qué? Cada vez que nosotros vemos un punto en el zodiaco, tenemos que ver siempre el opuesto. Eso es un principio, es una regla dentro de la astrología. Si vemos un punto en el zodiaco, forzosamente tenemos que ver el opuesto. Y aquí el opuesto es Escorpio. Y Escorpio nos habla del subsuelo, nos habla de la minería, nos habla del petróleo. Ujú. Entonces, es algo que esta administración de Donald Trump va a estar buscando, se va a estar enfocando. Entonces, hay que observar esos movimientos de cómo lo va a buscar. Esperemos que no lo vaya a hacer como en otras décadas, inventándose guerras para aprovecharse de los recursos de otras latitudes, o con esta idea de cambiarle el nombre al Golfo de México, Golfo de América, y sentirse con el derecho de extraer petróleo en los mares correspondientes a México. Entonces, eso es lo que está buscando de alguna otra forma, es donde se va a fortalecer la economía estadounidense. Y ya que toqué esta parte de la economía, y nosotros nos vamos a la casa 2, tenemos como regente a Géminis. El regente de Géminis es Mercurio y Mercurio está en Capricornio en la casa 9. ¿Eso de qué nos habla? ¿Cómo va a ser su economía en esta administración de Trump? Va a ser lenta, va a ser segura, bien estructurada, con proyectos, con fundamentos, con bases, pero lenta. Y esto es algo que no les va a gustar mucho porque, ya lo dijimos, el gobierno de Donald Trump le urge posicionarse. Entonces, no van a ver ese crecimiento como ellos quisieran, sí lo van a tener, pero de una forma lenta. Ahora, tenemos a Júpiter en la casa 2. Bueno, está haciendo una conjunción con la cúspide en la casa 2. Hasta ahí vamos bien, solamente que Júpiter en Géminis está en detrimento. Otra vez estamos viendo lo mismo, de que hay actitud, este gobierno tiene muchas capacidades, muchas habilidades para hacer crecer el país, pero no se va a hacer en los tiempos de ellos. Esta cuestión va a ser lenta. Y lo confirmamos cuando vemos la conjunción de Saturno-Venus, porque Saturno de alguna u otra forma nos habla de la materia y Venus es el dinero también. Entonces, Saturno-Venus otra vez nos está hablando de limitaciones y de que el dinero va a crecer, pero de una forma lenta. Primeramente van a tener que aplicar dinero en sus propias administraciones, en sus propias secretarías, en sus propios problemas internos a resolver. Muy bien. Ahora, con respecto a la parte de la comunicación, de la prensa, de la televisión, radio, etcétera, etcétera, y incluyendo también las redes sociales, tenemos la casa 3, cáncer. El regente de cáncer es la luna y la luna está en Libra. Miren, aquí lo vamos a ver de diferentes formas, de diferentes puntos de vista. Por un lado, la luna representa el pueblo. Aquí en este caso representa también la comunicación y todo lo que acabamos de comentar. También la luna representa
el partido de izquierda. Todos los que están en desacuerdo en contra del gobierno actual. Libra es la comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que el pueblo, cáncer, de la casa 3 tiene una gran necesidad de comunicación, de usar toda la tecnología habida y por haber, y usar todas las plataformas que se tengan a la mano. Realmente les han hecho esa necesidad y así lo tienen, como una necesidad y un deseo. Sin embargo, esta luna está recibiendo un quincuncio de Saturno. Aquí volvemos a ver ciertos límites en la comunicación, ¿sí? La luna viene de la casa 3 que es de la comunicación. Libra es también un signo de comunicación porque rige las redes sociales, porque también es el vínculo con la sociedad, las relaciones personales, la diplomacia. Y curiosamente, también Venus, regente de Libra, nos habla de ese proceso de comunicación. Muy pocas veces se le toma a Venus como un planeta de la comunicación. Característicamente representa lo que es la armonía, lo que es el amor, lo que es el placer, lo que es dulce, etcétera, etcétera. Pero pocas veces a Venus se le ve como un planeta de la comunicación. ¿Por qué? Porque es el regente de Libra y Libra se comunica a través de las relaciones sociales, a través de las relaciones públicas. Y eso es comunicación. Entonces, Luna, Venus están haciendo un quincuncio y ambos están siendo aspectados por Saturno. Va a haber otra vez, eso nos está confirmando que va a haber ciertas limitaciones en las redes sociales. Uno. Dos, esto ya no va a ser nuevo, pero lo está marcando que va a haber injerencia en lo que se diga y no se diga en la televisión y en la radio. Esto ya no es nuevo, pero únicamente lo estamos confirmando. Entonces, algo que se afecta en la nación estadounidense es precisamente el manejo de las redes sociales. Y de alguna otra forma el pueblo no está totalmente de acuerdo con alguna toma de decisiones. ¿Por qué lo digo? Por esta luna, cuadratura Marte. Ahí el pueblo está mostrando cierta molestia. Y Marte está en Cáncer a 2 grados de la cúspide del bajo cielo que es el pueblo. Entonces, el pueblo estadounidense al 100% no está contento, no está satisfecho. Hay algo en lo cual está molesto, en lo que no está de acuerdo totalmente con lo que se está haciendo en la nueva administración. Sin embargo, puede haber nuevas opciones para las redes sociales. Y eso lo vamos a ver más detenidamente cuando Urano en este año 2025 entre a Géminis. Este 2025 va a ser muy característico porque son 5 planetas importantes los que van a hacer cambio de signos. Va a ser un año bastante movido energéticamente. Va a haber muchos cambios. Uno de ellos es Urano, pasa de Tauro, pasa a Géminis. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de la nueva oleada de plataformas de comunicación que podamos tener a la mano. Y no solamente eso, sino también vamos a ver en los próximos 7 años nuevos dispositivos, nuevas formas de comunicación, eh, computadoras revolucionadas, nuevas formas de escuchar música,
etcétera, etcétera, etcétera. Siempre cuando entra Urano en Géminis, nos trae una nueva oleada de inventos, inclusive eso. Y lo vamos a ver, particularmente en el gobierno de Donald Trump. Muy bien. Ahora, habíamos comentado que la luna representa al pueblo y también representa dentro de la astrología mundial, representa el partido de izquierda. Entonces, si la luna representa el partido de izquierda, el sol, ¿qué representa? Representa el partido de derecha. Solo que aquí no estamos hablando únicamente de derecha. Hay una conjunción con Plutón, hay una conjunción con el medio cielo, el sol está en Acuario, entonces estamos hablando de partidos de ultraderecha. ¿Sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque ese Plutón que nosotros estamos viendo aquí viene de la casa 7, que es de Escorpio. La casa 7 es los países, todas las relaciones diplomáticas, países vecinos, pudiéramos ser nosotros, sus primeros vecinos, los hermanos canadienses, en sí, toda la parte diplomática con los demás países, con el resto del mundo, pues. Y ese Plutón, conjunción Sol, nos está hablando de mucho poder, de mucha fuerza. Aquí hay mucha fuerza, mucha energía. Por eso estamos hablando de hacer que Estados Unidos, que el gobierno, la administración de Donald Trump, vaya a tener acercamientos con países ultraderechas, de ultraderecha. No tanto gobiernos que tengan que ver con partidos de izquierda, porque esa no es la tónica que se está mostrando con ese Sol Plutón Casa 10 en Acuario en el medio cielo. No va con esa tónica. La tónica es con gobiernos de ultraderecha. Entonces, eso va a ser importante verlo, con quién va a ser alianzas, porque aquí va a haber nuevas alianzas, ¿sí? Acuario es lo nuevo, Plutón Sol son esas alianzas de poderes. Entonces, este 2025 y 2026, de alguna u otra forma, va a cambiar la política a nivel mundial. Nuevas alianzas, va a haber cambios. Alguna vez, hace algunas semanas, se escuchó que probablemente todos los países que formaban la OTAN pudieran cambiar. Algunos se van a salir, algunos se van a retirar. Entonces es esto, estamos hablando de esto. Nuevas alianzas con Estados Unidos. ¿Con quién? Con países de ultraderecha, con gobiernos de ultraderecha. Ahora, hablando de la parte deportiva de Estados Unidos, está Leo en la casa 5. El regente de Leo es el Sol y bueno, otra vez estamos hablando de toda esta fuerza, de toda esta energía. En ese sentido, el deporte en Estados Unidos va a seguir creciendo, va a seguir dando mucho que decir. Es algo en lo que no se le va a poder discutir en los próximos 4 años. Incluso la parte deportiva interna de todas las organizaciones de Estados Unidos también van a tener una reestructura. Yéndonos directo a la parte tributaria,
En la casa 8 tenemos a Sagitario. El regente de Sagitario, Júpiter, y otra vez Júpiter lo encontramos en detrimento. Nuevamente estamos viendo que las finanzas, la distribución de la economía, el dinero en general no está fluyendo como Estados Unidos quisiera que fluyera. Hay procesos lentos, hay procesos que esperar, se tienen que administrar, tienen que hacer cambios. Y esto no le gusta a Estados Unidos, porque Estados Unidos, repito, le surge llegar al poder nuevamente. Ahora, hablando del comercio exterior en la casa 9, otra vez nos encontramos a Capricornio y otra vez encontramos todas estas limitantes, estas restricciones. Por eso, lo que escuchamos hace algunos días con respecto a incrementar los aranceles dentro del comercio. Ahí está, poniendo límites, poniendo restricciones. Sí lo puede hacer, pero es una cuestión que no le va a funcionar. Lo van a tener que volver a checar, lo van a tener que volver a analizar, porque es algo que no va a fluir. No va a fluir definitivamente. Ese Saturno en Piscis no concreta nada, ¿sí? No concreta nada y además, fíjense, está en Piscis. Piscis tiene esa característica engañosa, esa característica de ilusión, esa característica de encanto, y hay que tener cuidado porque si realmente eso no está bien fundamentado, esto se convierte en fantasías, en mucha imaginación, engaños, desilusiones. Si nosotros sacamos por casa derivada la comunicación, la forma de pensar, inclusive del presidente, nos vamos por casa derivada a la comunicación del presidente, que en este caso es la casa 12. La casa 12 es Piscis y el regente de Piscis es Neptuno, que está aquí, y Neptuno está en la casa 12 en Piscis. ¿Cómo es la comunicación del presidente? Es soñadora, es engañosa, no tiene fundamento, distorsiona las cosas, confunde, ilusiona, apantalla, proyecta, pero hasta ahí, nada más. Entonces, desafortunadamente, todo lo que diga el señor Donald Trump, pues, como decimos aquí en México, hay que creerle la mitad, sino que por los hechos es que nosotros le vamos a creer. Pero si en estos próximos días no cumple con lo que él comentó, estamos afirmando lo que acabamos de interpretar. Un verbo demasiado engañoso, demasiado soñador, que promete, promete, promete y no hay fundamento. Ujú. Entonces, ese pequeño detalle hay que observarlo, no hay que dejarlo pasar. Es muy importante porque hace algunos días hizo precisamente varias declaraciones, alteró a medio mundo y realmente no tenían sustento todas esas cuestiones. Invitaba a los canadienses a formar parte de Estados Unidos, bajándoles los impuestos, pero que se unieran con Estados Unidos.
comprar Groenlandia, invadir México, cambiar el nombre al Golfo de México, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho verbo sin fundamento, demasiadas palabras sin fundamento. Engañoso, muy soñador, este, pero sin bases, como generalmente es Piscis. ¿Sí? Es encantador, pero a veces no tiene bases, no tiene fundamento, no tienen los pies aterrizados en la tierra. Así es el verbo del señor Donald Trump. Muy bien. Ya por último, quisiera hablar de un eje que está interceptado. Este eje que está interceptado es precisamente Aries Libra. ¿Qué pasa cuando un eje está interceptado? Pasa que la energía que se debe de expresar se llega a expresar en un 50, en un 60%. Entonces, Aries Libra, ¿de qué nos habla? Por una parte, Aries nos habla de la propia identidad, en este caso, de la administración de Donald Trump, de su propia identidad de la administración. Y Libra nos habla precisamente de esa habilidad dentro de la diplomacia, dentro de la comunicación y otra vez dentro de las redes sociales. Entonces, es algo con lo que van a trabajar, pero precisamente eso está interceptado. Quieren hacer mucho, quieren abarcar mucho, pero no lo van a lograr porque así no se trabaja. Hay demasiada impulsividad, hay demasiado deseo por conquistar cosas y eso no se va a hacer ni en un año ni en dos. Quizás lo que pretendan hacer es sí desahogar su agenda, no únicamente viéndolo como Donald Trump, sino a los intereses que representa Donald Trump y que lo estén proyectando para años futuros. No en 2 años, no en 3 años, no en 4 años, sino en una década. Si es así, puede funcionar. Pero si lo quieren ver realizado en 2 años, esto no va a funcionar. La administración de Donald Trump no va a alcanzar todo lo que pretende. Ya para terminar, precisamente el regente de Aries, es Marte, y Marte está en cáncer, está en caída. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno, la administración de Donald Trump va a tener que trabajar mucho para poder lograr lo que quiere. Se está poniendo demasiadas metas muy, muy altas y realmente no están fuertes, no están tan fuertes como lo aparenta. Hay demasiada apariencia, pero en esencia no está la fortaleza de vida. Y precisamente ahorita que digo de fortaleza, también habría que checar la salud del señor Donald Trump en estos próximos 2 años, porque igual puede tener bajones de salud, de energía. Ah, esperemos que no, con una tendencia igual a un infarto. Esperemos que no, a nadie se le desea, pero también son cuestiones que a nivel político deben de prever, deben de observar
ya que Donald Trump está representando varios intereses. No es tal cual el presidente de Estados Unidos, no está representando una agenda de muchos intereses. Muy bien. Entonces, esto es una pequeña interpretación una pequeña interpretación en general de lo que es la carta astral levantada hoy, 20 de enero a las 12:02 de la tarde, Washington, D. C., para la administración de Donald Trump.